¿Qué es el gobierno? El gobierno es el conjunto de instituciones políticas, leyes y prácticas a través de las cuales se realiza la actividad de gobernar y se regula el funcionamiento de la sociedad. Los principales objetivos del gobierno en las sociedades son proteger las libertades individuales, promover el bienestar de la sociedad como un todo y velar por el cumplimiento de las normas. Es por esto que el gobierno desempeña un papel muy importante en la sociedad, tanto en el punto político como en el punto de vista económico. Para alcanzar sus objetivos, el gobierno debe contar con un importante volumen de ingresos y decidir cuál es la mejor manera de gastar esos recursos de acuerdo con los intereses de la sociedad. Los ingresos que recibe el gobierno son de los impuestos que cobra a los hogares y a las empresas. Entonces, la decisión de cómo gastar estos ingresos se lleva a cabo en una instancia política que busca que en ese proceso se vean representados los intereses de los distintos sectores que conforman la sociedad y aquella se consigna en el presupuesto del gobierno. Existen distintos niveles de gobierno definidos según sus diferentes responsabilidades e influencia. Estos niveles están divididos en tres: gobierno local, gobierno regional, gobierno nacional. El gobierno local opera en las ciudades, pueblos o comunidades y es ejercido por las alcaldías. El gobierno regional actúa sobre un conjunto de ciudades o comunidades agrupadas en regiones y es ejercido por las gobernaciones. Y el gobierno nacional controla todo el territorio de una nación y es ejercido por el presidente. A comienzos de la década de los 80 se empezó a gestar el cambio hacia un sistema descentralizado al reconocer que las regiones debían tener más autonomía en las decisiones sobre el gasto público. De esta manera, entre 1983 y 1990 se empezaron a realizar cambios orientados a generar una descentralización económica consistente en una mayor autonomía de cada región para decidir la utilización de sus ingresos. Asimismo, se empezó a desarrollar un proceso de descentralización política con la elección popular de alcaldes. Este proceso de descentralización fiscal y política, que se empezó a gestar a comienzos de los años 80, se concretó en la Constitución de 1991. Los principales instrumentos con que cuenta el gobierno para influir en el comportamiento de la economía son fiscales y monetarios, donde los fiscales son los relacionados con los ingresos y gastos del gobierno y los instrumentos de política monetaria son los que sirven para regular la cantidad de dinero que circula en la economía. En algunos países, entre ellos incluidos Colombia, la autoridad monetaria es una instancia independiente en la que el gobierno ha delegado el manejo de política monetaria, en este caso el Banco de la República. El análisis de la teoría fiscal estuvo centrado en que los servicios públicos debían ser provistos por el sector público y en qué magnitud. Ya con el paso del tiempo se desarrolló una vasta corriente de análisis sobre la tributación, cuyos principios se aplican en el diseño de los impuestos que hoy están vigentes en los distintos países. Buenos días, mi nombre es María Parra. A continuación vamos a ver la diferencia entre las teorías de Adam Smith y John Keynes en relación con el papel que debe desempeñar el Estado en la economía. La teoría clásica de Adam Smith considera que el sector público no debe dedicarse a intervenir y tomar decisiones sobre los sectores productivos que están en manos privadas, sino que debe realizar tres funciones de gran importancia para la sociedad, las cuales son la defensa, la protección de cada miembro de la sociedad de la injusticia generada por otros miembros de la sociedad y la creación de ciertas instituciones y tareas para corregir las fallas del mercado en provisión de algunos bienes y servicios. Dentro de esta teoría encontramos una frase que es laissez-faire, laissez-passer, la cual significa dejen hacer, dejen pasar, y se refiere a la libertad en la economía, lo que quiere decir el libre mercado,
libre manufactura, bajos o nulos impuestos, libre mercado laboral y mínima intervención de los gobiernos. Dentro de los beneficios de la libertad económica se encuentran menos leyes intervencionistas y proteccionistas. También se observa que prevalece el interés individual sobre los planes concentralizados del gobierno, la libertad de escoger y se opone a todo tipo de protección. Según Smith, en el campo de la tributación es importante la equidad, la conveniencia del pago y la eficiencia en el recaudo. En la equidad, las contribuciones o los impuestos que deben pagar los agentes económicos deben coincidir con los beneficios que ellos reciben. De otro lado, las contribuciones o los impuestos deben reflejar la capacidad de pago de los agentes económicos. La conveniencia de pago consiste en encontrar la manera de medir la capacidad de pago de los agentes económicos, lo cual es identificar cuál puede ser un indicador de la capacidad de pago de un agente económico. Y por último, la eficiencia en el recaudo. Esta involucra diversos elementos como el costo que tiene para el gobierno administrar el cobro de los impuestos, las dificultades que el cobro del impuesto le genera a la industria y las sanciones por no pagarlos. En la teoría keynesiana de John Keynes, él propone que el gobierno intervenga en los mercados para estimular la demanda agregada en épocas de crisis y ayudar a la economía a recuperarse más rápido y evitar el desempleo que suele ser la consecuencia más dolorosa de las crisis económicas. Keynes argumenta que las ideas clásicas acerca de las virtudes de la no intervención del gobierno en la economía solo operaban bajo condiciones de pleno empleo. Sus planteamientos afirman que en una situación de depresión económica el gobierno debía intervenir para sustituir la inversión privada o debía facilitar una caída en las tasas de interés para estimular la demanda de crédito y la inversión. En resumen, la principal diferencia entre las teorías de Adam Smith y Keynes radica en la visión del papel del gobierno en la economía. Smith aboga por la no intervención del gobierno y confiaba en la autorregulación del mercado, mientras que Keynes argumentaba que el gobierno debería intervenir para evitar recesiones y desempleo a través de políticas económicas activas. Ambos enfoques han influido en la economía y la política económica a lo largo de la historia, y a menudo se utilizan de manera complementaria en la gestión económica. Por otra parte, encontramos los impuestos, los cuales son los gravámenes que el gobierno les cobra a las personas, los hogares y las empresas. Existen distintos tipos de impuestos que pueden dividirse en tres categorías: impuestos al ingreso de las personas y de las empresas, es decir, sobre los salarios y las utilidades; el impuesto al gasto, los cuales incluyen el impuesto al valor agregado y los aranceles; y el impuesto a la propiedad, que son los que se cobran sobre la finca raíz como vivienda, edificios de oficinas, locales comerciales y terrenos agrícolas, así como sobre las herencias. Los impuestos también se pueden clasificar como directos o indirectos. En los impuestos directos los pagan las familias y empresas por su renta o por su riqueza, tales como el impuesto sobre la renta de personas físicas y el impuesto sobre sociedades. Los impuestos indirectos los pagan las familias por sus gastos, es decir, cada vez que compran algún bien o servicio, tal como el impuesto al valor agregado y los impuestos especiales. Mucho gusto, mi nombre es Roberto Martínez, estudiante de Tecnología en Administración Financiera y Comercial. Vamos a hablar sobre los gastos del gobierno.
que se dividen en 4 categorías. Primero, gasto corriente, que es todo lo relacionado con los salarios del personal del sector público y el funcionamiento del gobierno. Como segundo tenemos la inversión gubernamental, que nos habla sobre todo lo relacionado a la construcción de la infraestructura, carreteras, puertos, entre otros, y estos gastos se orientan a mantener los activos a largo plazo que benefician a la sociedad. Como tercero tenemos las transferencias, que hacen referencia al monto de dinero que se transfieren a ciertos grupos de personas, y estos recursos son destinados a financiar la salud y la educación pública. De esto tenemos el programa de Familias en Acción. Como cuarto tenemos el pago de intereses. El gobierno gasta dinero para pagar intereses generados por la deuda pública. Si podemos mirar acá, tenemos una tabla de unos indicadores para el año 2000, del 2019 al 2023, de acuerdo al Producto Interno Bruto, que nos habla primero sobre los gastos corrientes, que nos dice que para el año 22 fueron del 18.5% del Producto Interno Bruto. Y si miramos sus salarios, fueron del 2.2% del Producto Interno Bruto. Sus bienes y servicios nos correspondió al 0,4% del Producto Interno Bruto y sus intereses, de acuerdo al año 2022, fue del 4.4% del Producto Interno Bruto, que estos intereses tenemos unos intereses externos y unos internos o domésticos, que nos habla que los intereses externos fueron para el año 2022 del 1.0% del Producto Interno Bruto y domésticos fueron del 3.4% del Producto Interno Bruto. Hay unos gastos de capital que fueron del 11.5% del Producto Interno Bruto. Tenemos un capital fijo que nos habla sobre las transferencias de capital y esto nos correspondió al 3.3% del Producto Interno Bruto de acuerdo al Fondo Monetario Internacional para el año 2023. El balance fiscal nos habla que es la diferencia entre los ingresos fiscales del gobierno, que incluyen todos aquellos ingresos de acuerdo a los dineros que se sostienen por parte de impuestos, o hay otros ingresos que no hacen parte de los impuestos. Tenemos una sostenibilidad fiscal que permite tener una guía clara de las finanzas públicas en el mediano y al corto y a largo plazo. De acuerdo al balance fiscal tenemos un superávit y un déficit. ¿Qué nos habla el superávit? Que los ingresos del gobierno son mayores a los gastos generalmente, y estos gobiernos no suelen estar en esta situación debido a que el gobierno necesita financiar política social y económica para generar un crecimiento. De acuerdo a su déficit, un gobierno gasta más dinero de lo que recauda a través de sus fuentes de ingresos, como son los impuestos y otros ingresos públicos. Esencialmente representa un desequilibrio entre los gastos y los ingresos del gobierno en un periodo determinado, generalmente en un año fiscal. Podemos mirar que para el marco fiscal del mediano plazo, eh, es un instrumento que realiza un análisis a partir de un supuesto con una proyección aproximadamente a 10 años. Esto con el objetivo de dar una guía a la economía en general de las finanzas públicas y a la vez tener una senda de sostenibilidad fiscal, la cual nos permite tener un mayor acceso al financiamiento por parte de un gobierno y mantener la calificación de riesgos del país, lo que permite tener mayores niveles de inversión local y foránea. Muchas gracias.